Recuerdo que tenía como 5 años, iba en el vehículo con mi papá. Todos conocemos la corrupción, todos hablamos de la corrupción, pero es preocupante incluso que recordemos exactamente cuándo recordamos la corrupción como niño, porque sí que te marcó. De niña, sí recuerdo ir por alguna carretera de viaje con mis papás y en alguna ocasión nos detuvo un agente también. Recuerdo cuando era niño un agente de tránsito que un familiar se había estacionado mal y llegó a pedirle dinero. El primer encuentro que tuve con la corrupción fue en el negocio de mi papá. Algún inspector llegó de salubridad precisamente a solicitarle una dádiva a cambio de que no lo revisara. Y lo para un oficial de tránsito. Yo no entendía si era policía o era oficial de tránsito y me pongo a llorar, ¿no? Porque pensaba que se llevaban a mi papá. Pero bueno, finalmente termina pidiéndose una aportación para que la persona pueda seguir o para que el vehículo pueda seguir. Por no proceder legalmente a lo que tenía o lo que debería hacer, y por no acceder le quitó la placa. Recuerdo que mi señor padre le comentaba que no, que hiciera su trabajo y que todo estaba en orden. En mi infancia la pasé en pleno barrio de San Juan de Dios, en la época en que San Juan de Dios era la zona roja de Guadalajara. Entonces obviamente que crecimos viendo imágenes, escenas de corrupción, o sea, el policía que toleraba cualquier cosa a cambio de una dádiva. Yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera de Derecho, acudíamos a hacer prácticas a la penal, a Puente Grande, y nos acercábamos a la ciudadanía, quienes acudían a los juzgados, a las defensorías de oficio, a las agencias del Ministerio Público. Nos acercábamos con esa gente y escuchábamos historias que nos dejaban claro que la libertad se compraba y que había que acelerar los procesos dando dinero. Incluso en épocas ya de edad, educación media superior, desde el tema de calificaciones, que te das cuenta que hay quienes litigan las calificaciones para lograr una mejor puntuación o para justificar faltas. Me parece que es un cáncer que ha carcomido a la sociedad y que nos ha carcomido a nosotros desde hace muchas décadas. En el transcurso de estos años, bueno, existen una gran cantidad de temas, ¿no? Por supuesto, aquel que tiene que ver con no aplicar la ley o con hacer lo que no nos permite la ley dentro de la función pública. Mira, que más me indigna y que más me duele, pues es la famosa corrupción de ventanilla. Porque desgraciadamente cualquier trámite que pudiéramos hacer, cuando dejamos un margen a la discrecionalidad, se presta a que la población, en este caso los servidores públicos, se encarguen de complicarlo. Creo que es la de ventanilla. Efectivamente, creo que la que más molesta, la que más lacera, es al ciudadano de a pie, al ciudadano que hemos acudido a cualquier tipo de trámite en la primer ventanilla, en la de primer contacto, y que se les solicite algún tipo de intercambio económico y que de no ser así no pueda resolverse su trámite. Creo que esa es la que más me duele, la que más me lacera y en la que más sensible soy al respecto. Evidentemente la corrupción en algún poder judicial. El tema de corrupción es detestable, pero cuando se da en un poder judicial, el que alguien venda una sentencia perjudicando a una de las partes por el simple hecho de recibir dinero, me parece que es lo que más lacera a la sociedad. También me duele o me molesta mucho eso que tiene que ver con que estén a cargo de las instancias públicas personas que no tienen la capacidad para hacerlo. Me duele mucho cuando tiene que ver con la vida de la población o un daño grande en su patrimonio. Esos son los que más me duelen. La corrupción que afecta obviamente a los más necesitados. Hay personas que tienen la posibilidad de pagar un servicio de gastos médicos mayores y qué bueno que así lo permita su situación económica, pero hay personas que dependen de los servicios públicos. Entonces te indigna cuando te das cuenta que no se le puede dar
la atención debida a una persona que tiene un problema de salud. Con la salud de la gente no se juega. Yo entiendo que en cualquier espacio de gobierno, el desvío de recursos, el uso inadecuado de recursos públicos es grave y debe de ser castigado. Y pensar que no tenemos medicamentos, precisamente en gran medida, a que mucho del dinero que se gasta se dilapida o se pierde por hechos de corrupción. Esa es una situación que en lo particular me indigna. Pero cuando se trata de recursos que son destinados al ámbito de la salud, es un crimen y no debe de permitirse. Mira, como la corrupción es un problema multifacético, se tienen que atacar todas las facetas del problema. No hay una varita mágica como tal, en realidad son una serie de acciones que se tienen que llevar, algo que se puede hacer de la noche a la mañana, sino que implica trabajo. Tiene que haber un tema de formación y de cambiar o de enfrentarnos a las nuevas realidades. Y tiene que ver con incentivos y tiene que ver con conciencia. Si nosotros, funcionarios públicos y ciudadanía en general, somos conscientes del daño que hace la corrupción, vamos a empezar a cambiarla. El interés no es encontrar culpables. El interés es prevenir actos de corrupción. Y sobre todo estar muy sensibles a que la corrupción en nada abona a la armonía que vivimos como sociedad. Obviamente la sanción, el que la hace la paga. El establecer ya de manera más puntual un alto a la corrupción me parece que es fundamental para Jalisco. Reprimir desde luego la corrupción en cuanto esa se detecta, es decir, contar con los controles adecuados en cada dependencia, en cada institución, para ir detectando precisamente los actos de corrupción que pudieran generarse, ir encontrando las áreas de oportunidad y combatirlo frontalmente. Si las instituciones realizan todo para que sea muy difícil o sea muy caro corromperse, yo creo que va a ir bajando y vamos a ir controlando la corrupción. La vergüenza, el exponer a alguien que es corrupto al escrutinio público, me parece que eso inhibiría mucho la corrupción. Ese sería un buen principio para inhibir la corrupción. Y estamos practicando en ello, estamos trabajando en ello y nos estamos coordinando para ese efecto. Creo que nos corresponde a todos en el ámbito de nuestra competencia. Por eso yo considero que es muy importante la función del comité coordinador para que no solo se quede el accionar en los miembros del comité, sino que salga también hacia otros entes del Estado y se pueda tener una política integral. Y yo creo que algo que podemos hacer es precisamente focalizar los esfuerzos en la formación de los que estamos actualmente, pero también hablo de sociedad y de instituciones públicas, pero también de los jóvenes y de los niños. Sí, la clave está en el propio ciudadano. Creo que en este sentido tenemos todos que abonar al control de la corrupción. ¿Por qué podemos sentirnos orgullosos del sistema estatal anticorrupción de Jalisco? Me parece que sin duda debe de partir de algo básico, la voluntad. Entonces, el construir un modelo de sistema estatal anticorrupción que esté libre de ataduras de los partidos y de los intereses políticos es muy importante. Y si esto se logró generar en Jalisco, ahora tenemos que cuidarlo. Primeramente, tenemos que entender que el sistema está en construcción. Entonces, el primer aporte es su creación misma. Tenemos que aprender a trabajar como sistema. Ya no es suficiente trabajar como islas, de manera aislada. Estos lazos de comunicación que la ley o que la reforma en materia de anticorrupción con la creación de este sistema contempla, anteriormente no ocurría así. El principal desafío es seguir caminando hacia el control de la corrupción, es decir, seguir consolidando el sistema. Creo que este diálogo que ya existe de manera permanente abona mucho a que los esfuerzos que antes se realizaban de manera aislada ahora se conjunten y pueda haber resultados mucho más tangibles.